Continuando con los sketches de los objetos arrastrables, lo que sigue ahora es un slider hecho desde cero por las razones que habíamos mostrado desde el primer video de concepto, y es que así se puede hacer un slider que se pueda conectar a interfaces no convencionales, como podría ser un lead motion, como podría ser un touchscreen, como podría ser algún manejo de Kinect o cosas de ese tipo. Por eso es que es importante que aprendamos un poquito los fundamentos de estos elementos de gráfica. Vean, el sketch es solamente un slider. Como ven, uno puede arrastrar esto para allá y para acá. Llega aquí, en este caso está puesto para hacer de 0 a 100. Tiene su valor aquí y su nombre acá. La idea era hacer un objeto que fuera lo más fácil de adaptar posible, donde la clase le permita al que la está usando pues adaptarla mucho. Así es que tiene muchas variables que son importantes en este caso. Por ejemplo, obviamente la posición. En este caso estamos hablando de la posición del slider completo, dada desde la esquina superior izquierda, mi ancho y mi alto. Este es un slider horizontal. Se podría cambiar a un slider vertical con pocos cambios, pero eso queda a vuestro trabajo. Tenemos un valor mínimo, que es el valor mínimo. O sea, en este caso tenemos de 0 a 100, pero podría ser de 50 a 75, de 0 a 360, yo qué sé, lo que uno necesitara. Tengo un valor máximo y después tengo un valor inicial. En este caso está llamado con 0, con 100 y con 50, pero se puede hacer cualquier otro tipo de valores. Tenemos también un título, que ya estamos acostumbrados a poner por ahí. Una posición del botón X, esa es la posición que va a tener el pequeño rectángulo. Un valor actual que en función de esa posición que tenga el botoncito que se mueve, se define cuál es el valor del slider. Digamos que si era no sé, de 0 a 100 y está por ahí por los 3/4, pues el valor es 75. El offset, que ya saben que es una variable que usamos para poder arrastrar el cuadradito, eso lo vimos en los videos anteriores. Y las otras tres aquí de está encima, está capturado, estas booleanas también son las que ya hemos visto de cómo arrastrar. Les decía yo precisamente en el video tras anterior que en última instancia mover esto, arrastrar esto, pues un slider lo que tiene es un pequeño objeto arrastrable adentro. Y en este caso tenemos tamaño de texto porque se cambia el tamaño en un momento. El constructor tiene muchos parámetros, como hemos visto precisamente, la posición X y Y, el alto, el ancho, el valor mínimo, el valor máximo, el valor actual y el string, me parece. Ah, no, sí está bien, y el string que es mi título, sí. Valor inicial en este caso, valor actual. El valor actual al inicio es igual al valor inicial, por supuesto, ¿no? Aquí tenemos la asignación de los parámetros que vienen a las variables internas. Hay un pequeño cálculo que es la posición. Como no sabemos en realidad cómo va a ser el valor inicial, o sea, si el que está usando el slider lo quiere empezar en la mitad del slider, o lo quiere que empiece en el valor mínimo, o quiere que empiece en algún otro lado, pues hay que calcular cuál es la posición. Y esto nos dice un poco de cómo se va a calcular en realidad el valor actual en función de la posición del botón, solo que en este caso al inicio es al revés. O sea, calculamos dónde está el botoncillo. El botoncillo dice cuál es el valor inicial. Vean que esto es un mapa. O sea, va a mapear o va a posicionar un valor que se llama valor inicial entre el rango de valor mínimo o valor máximo, que lo va a posicionar, como es la posición en X en píxeles, entre mi X, que es el inicio. Les dije que mi X es la esquina izquierda superior, y el ancho. O sea, es todo el largo del rectángulo. Entonces, esto que ven aquí es el rango de ancho del rectángulo del slider. Y esto que vemos aquí son los valores en los que lo vamos a usar. En este caso es 0 a 100, pero puede ser cualquiera, como hemos dicho. Aquí tenemos las variables de mover el botoncillo del centro que hemos visto en los videos anteriores. El display es un poco largo, pero en realidad no tiene nada de complejo. Primero empezamos con la verificación del está encima.
para saber si el mouse está encima del botoncito. Eso lo hemos visto con mucho detalle en los videos anteriores y es exactamente igual. Ahora vamos a hacer las líneas de los cuartos. Esto en realidad que ven aquí es puro diseño gráfico. Estos son estas lineecitas de aquí. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Como ven, pues en realidad no es muy importante, hasta se podrían quitar si uno quiere, solo ideas. Y también podrían variarse, hacerlas como uno desde el punto de vista del diseño gráfico quisiera que eso esté. Vean que aquí está al 25 del ancho y aquí al 75 del ancho y por supuesto a la mitad del ancho, ¿verdad? Son esas lineecitas. Este es el rectángulo de fondo, como ven es el rectángulo gris, o sea, todo este rectángulo gris aquí. Este es el rectángulo de fondo. Así es que el rectángulo de fondo tiene mi X y mi Y, mi ancho y mi alto. Es muy directo aquí el dibujo. El botón del slider, pues lo que tiene el botón del slider es que va a cambiar si está encima y si no está. Como ven, si está encima se va a pintar con este color y si no, se va a quedar este color que está acá. Este color y este color, como ven, son amarillos ambos, estamos en RGB, pero este tiene una transparencia muchísimo mayor que este. Significa que cuando está encima, primero está transparente y cuando está encima la transparencia se reduce, o sea, se hace más saturado, como pueden ver aquí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y después le hace el rectangulito, como ven aquí. El rectangulito que es precisamente también en amarillo, que es este cuadradito aquí, que es también en amarillo, pero en este caso en full amarillo. El título del slider, que por supuesto, pues vamos a poner el título por supuesto tenemos un alineamiento aquí central de texto, y esto lo único que hace es poner aquí porcentaje. Ese es el título de este slider. Ahí uno pues podría poner la unidad, como por ejemplo decibeles, o puede poner, yo qué sé, la unidad que está necesitando en ese momento. Y simplemente, pues como ustedes lo ven aquí, pues se pone encima, ¿ven? Mi X menos 10, o sea, está encima del slider. Y después tenemos el valor. El valor aquí simplemente, aquí ya lo tenemos calculado, entonces lo ponemos. Aquí tenemos un F y eso significa que lo estoy redondeando a 2 decimales, ¿verdad? Y eso es simplemente este 50.00 o el número aquí 3440, ese es el que estoy diciendo. Está más abajo y eso está más abajo sería precisamente este más 25 que tengo aquí, o sea que es el Y hacia abajo. Es mi Y más el alto más un poquito más para ponerlo ahí. Y la posición solo está calculada para que se mantenga más o menos siguiendo al botón. Las tres funciones básicas de atrapándome, arrastrándome y soltándome que hemos visto en los videos anteriores son dos de ellas idénticas al que hemos usado en el sketch que se llama objeto arrastrable horizontal, como ven. Obviamente solo se mueve en X. En el caso de arrastrarme, tiene un límite por cuanto no queremos que el botoncito se salga del slider. Por lo tanto, si el botón X es menor que MX, entonces lo mantiene en mi X. O sea, si uno trata de arrastrar el mouse más allá, vean que la posición del botón es mouse menos el offset, como ya eso lo hemos visto al arrastrar cosas. Pero si es menos que mi X, entonces se queda en mi X. O sea, si yo trato de llevarlo más allá, pues se queda al principio del slider. Y si fuese mayor que MX más mi ancho, o sea que está en el extremo derecho, pues se queda en MX más mi ancho, que es el extremo derecho, y no se mueve para ningún lado. Esos son los límites para que no se mueva el slider fuera del rectangulito que es el slider. Y finalmente, cuando uno lo mueve, pues tiene que recalcular el valor actual. Como decía ahora al inicio, pues el valor actual se recalcula precisamente con los rangos que hemos visto, que es la posición actual, que es la que viene aquí cuando lo estoy arrastrando. El primer rango es mi X, mi X más mi ancho, o sea, desde el inicio hasta el fin del rectángulo. Y el siguiente valor, que es el valor en el cual se va a quedar, es el rango entre mi valor mínimo y mi valor máximo. Y entonces me va a dar el valor que se necesita, o sea, que está dentro del rango, digamos, de los decibeles, o del color 0,360 o cosas de ese tipo. Entonces ahí me va a dar el valor. Entonces, por decir algo, si está a la mitad, pues me va a dar la mitad entre este rango. Si está a la mitad del rectángulo, me da la mitad entre este rango. Si está al 25%, pues me da el 25% de este rango.
Como ven, una vez que hemos sabido lo anterior de cómo arrastrar, de cómo seleccionar, etcétera, esta parte es relativamente fácil, ya se va haciendo fácil por cuanto ya hemos acumulado algunas ideas de cómo funciona. Si vemos el principal, es muy simple, eso es todo. Porque ahí solo tenemos un slider. Entonces aquí tenemos un slider que puse slider simple yo, mi slider, y aquí lo creo. A veces me gusta mandar de la clase, yo cojo el constructor, ven que el constructor está aquí, y lo pongo aquí comentado un poco para recordar que este es el X, este es el Y, este es el ancho, este es el alto, este es el valor mínimo, este es el valor máximo, este es el valor en el que va a iniciar y este es el título, ¿verdad? Esos son los valores que con los que uno crea la función. Después de eso, solamente en el draw se hace display, o sea, se despliega, ¿verdad? Mi slider.display y las tres funciones que ya hemos visto repetidamente en los últimos 3 videos para poder arrastrar. Y eso es todo. Dentro de eso y con lo que hemos acumulado de conocimiento en los videos anteriores, pues resulta muy simple programar este slider.